La isla de Björkö, en el corazón de Suecia, alberga uno de los mayores cementerios vikingos descubierto, con más de 3000 tumbas. Hace más de 1000 años, aquí se levantaba la metrópolis de Birka, una potente ciudad comercial, epicentro del mundo vikingo. Para asegurar su protección, los hombres estaban liderados por un jefe de talla excepcional, como demuestra el arsenal encontrado en su tumba. Lo que distingue esta tumba del resto es que no solo contiene armas, sino todas las armas. Esas armas solo podían ser de un poderoso guerrero, un hombre grande, fuerte, barbudo, sin miedo, capaz de las peores atrocidades, que navegaba a través de mares y océanos en busca de botines y gloria. El azote del norte. Todas esas historias de violaciones y saqueos no eran solo clichés. Durante más de un siglo, esa ha sido la imagen que teníamos del guerrero vikingo. Pero en los años 70, una joven osteoarqueóloga divulgó una revolucionaria hipótesis. El esqueleto no pertenecía a un hombre, sino a una mujer. Hoy, un equipo de expertos retomará la investigación e intentará descubrir los misterios de esta tumba. Caballos, armas, escudos... Tiene todo lo necesario para ser un guerrero profesional, pero hoy sabemos que era una mujer. Pero ¿cómo llegaron a esa conclusión que revolucionaría nuestro conocimiento de los vikingos? Han investigado sobre el terreno, en los archivos, e incluso han logrado que los objetos encontrados en la tumba hablaran. Una espada como esta podría ser utilizada por una mujer. No necesita una gran fuerza. En el laboratorio, los científicos intentan revelar los indicios aún presentes en los restos tras más de 1000 años bajo tierra. Al observar el hueso ilíaco, vi que presentaba todas las características femeninas. Pero la tarea no es fácil. Faltaban muchos elementos. De todo el ADN encontrado, solo una pequeña parte era de origen humano. Sus investigaciones podrían aportar un nuevo punto de vista sobre el mundo vikingo y establecer la existencia de la que sería la única mujer vikinga, jefa de guerra y estratega militar conocida hasta la fecha, la guerrera de Birka. La guerrera vikinga. Suecia se sitúa al este de la península escandinava, cuna de los pueblos vikingos. Bordeado por el mar Báltico, el país está compuesto por montañas glaciares, enormes bosques boreales y algunos de los lagos más grandes de Europa. A 30 kilómetros de Estocolmo, en el lago Malar, se encuentra Björkö, una pequeña isla de 3,5 kilómetros de largo por 1,5 de ancho. Del 750 al 950, albergó una de las ciudades más poderosas de la región, Birka. Hace 1000 años, este era uno de los principales centros de comercio del mundo vikingo, con una población en torno a los 1000 habitantes. Vivían sobre todo en esta zona de abajo. Las casas estaban construidas unas junto a otras y la basura y el ruido eran una constante. En cierta manera, era como una puerta de entrada para todas las mercancías que llegaban del mar Báltico e incluso de más lejos, del continente. Todos los productos que se intercambiaban en Birka también estaban destinados a alimentar territorios interiores, así que era un lugar extremadamente importante. Hoy en día, Birka es el yacimiento arqueológico más importante de la época vikinga en Suecia. Nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, la isla alberga más de 3000 tumbas, de las que más de la mitad aún no han sido excavadas. Un increíble vivero de investigaciones que aún no ha revelado todos sus secretos. La historia comenzó a finales del siglo XIX con un excepcional descubrimiento. En 1878, Hjalmar Stolpe llevaba 7 años realizando grandes excavaciones arqueológicas en Birka. Una mañana, Erik, su jefe de equipo, descubrió una tumba que contenía 2 caballos junto a un gran bloque de granito. Como hombre experimentado, sabía que la presencia de caballos sugería un difunto de alto rango en una sepultura vikinga. Durante varios días, el equipo se dedicó a descubrir lo que se escondía bajo la piedra que tuvieron que dinamitar. La tumba llevaba el nombre BJ 581. BJ por Björkö y 581 por ser la número 581 excavada por el arqueólogo.
El mismo Hjalmar Stolpe supervisó las operaciones y, como con centenares de sepulturas anteriores, tomó notas minuciosamente, dibujó bocetos, elaboró inventarios. La sorpresa estuvo a la altura de sus expectativas. La tumba descubierta aquel día marcaría la historia de la arqueología vikinga. Nada más encontrar la tumba, supo que era especial. Hizo un informe completo para la Academia Real. Y en ese informe escribió: es posible que esta sea la tumba más importante de todo el yacimiento. Durante 7 años de excavaciones, el arqueólogo encontró espadas, hachas e incluso lanzas, pero nada igual a esto. La tumba contenía un completo arsenal de armas: escudo, cuchillo, arco, flecha, lanza, hacha y espada. Desde ese momento, aquel difunto se convirtió en uno de los mayores guerreros vikingos de la historia. Podría pensarse que durante la época vikinga había armas en todas las tumbas, pero no era así. Algunas contienen una, a veces 2, pero todo un arsenal es muy extraño. Los objetos fueron registrados, los huesos colocados en bolsas y preservados en el Museo de Estocolmo, mientras que las armas dieron la vuelta al mundo. Así nació el mito del gran guerrero vikingo. Casi todos los libros sobre vikingos incluyen una foto de esa tumba porque contiene todo lo que uno espera encontrar en la sepultura de un gran guerrero. Pero hubo que esperar varias décadas para que la tumba BJ 581 revolucionara nuestros conocimientos sobre los vikingos. El guerrero vikingo fascina al mundo desde hace 1000 años. ¿Pero qué sabemos de él? ¿Qué papel juega la fantasía en las historias sobre estos hombres venidos del norte que aterrorizaron a la Europa medieval? Un vikingo es a la vez un pirata y un comerciante. Originalmente la palabra era femenina y no masculina, y se refería a la expedición marítima. Después acabó designando a aquellos que se subían a un barco para enriquecerse y que, en función de las circunstancias y las oportunidades, se dedicaban al saqueo o a las actividades comerciales. Durante casi 300 años, entre los siglos 8 y 11, los pueblos del norte se expandieron a través de Europa gracias a sus drakars. En el este, donde muchos se instalaron, se les llamaba los Rus, los rojos. Crearon rutas comerciales y llegaron a Bagdad por el mar Caspio y a Constantinopla por el mar Negro. En el sur colonizaron Inglaterra, hicieron incursiones en Francia, llegando varias veces a París por el Sena, y bordearon la península ibérica, atacando y saqueando el Mediterráneo desde el norte de África hasta Italia. En el norte, los vikingos destacaban sobre todo por sus dotes exploradoras. Después de Escocia e Irlanda, colonizaron Islandia, Groenlandia y finalmente descubrieron América 5 siglos antes que Cristóbal Colón. Fueron llamados daneses, normandos o rus. Los vikingos se instalaron en esas tierras mezclándose con las poblaciones locales. Marcaron la historia del mundo, pero su huella sigue rodeada de misterio. Antes del siglo XII, en Escandinavia había muy pocos textos escritos. Muy pocos. Los vikingos no escribían sobre ellos mismos. Tenían una escritura, las famosas runas, que se usaban sobre todo en las lápidas para honrar a los muertos. Pero no escribieron su propia historia. Así que todo lo que podemos leer que es contemporáneo a los vikingos fue escrito por los pueblos que se encontraban, a los que atacaban, contra los que combatían. Ellos fueron quienes escribieron la historia de los vikingos. Y esas historias sobre los vikingos salvajes, sin Dios ni ley, que saqueaban y mataban sin escrúpulos, comenzaron en lo que aún no era Inglaterra. En el 793, en una pequeña isla del nordeste de Northumberland, los vikingos invadieron un monasterio habitado por monjes. Cuando los hombres del norte llegaron a Lindisfarne, se les consideró el azote de Dios. Hay un testimonio bastante preciso de uno de los consejeros de Carlomagno, Alcuino, donde menciona aquella traumática llegada en varias cartas. ¿Por qué Dios nos envía este azote desde el norte?
Ese miedo, casi bíblico, forjaría el mito del guerrero vikingo. Se basaba en una rica mitología nórdica recogida en las sagas. Cuando se habla de los escritos originales de Escandinavia, las fuentes más importantes sobre los vikingos son las sagas, la gran tradición literaria islandesa. La palabra saga significa literalmente historia. A muchos les sorprende que las sagas no sean de la época vikinga. Fueron escritas muchos siglos más tarde por cristianos de la Edad Media que describieron la idea que tenían de la época de los vikingos. Escribieron sobre un pasado con el que no estaban necesariamente de acuerdo. Hay que tener en cuenta que no era un pasado cristiano. Las sagas nos dan una imagen extraordinariamente detallada de la sociedad vikinga. Pero debemos preguntarnos, ¿son un reflejo de la realidad? Casi un siglo después del descubrimiento de Hjalmar Stolpe y sus hombres, se organizó un gran inventario en los archivos del Museo de Estocolmo para clasificar los esqueletos descubiertos en Birka. Los osteoarqueólogos fueron los encargados de esa titánica tarea, entre ellos una joven llamada Berit Wilkans. Analizando las tumbas del yacimiento vikingo de Birka, hizo un sorprendente descubrimiento. El objetivo era hacer un inventario de todas las tumbas de Birka. Debían catalogar todo lo que había en los archivos, tumba a tumba. Gracias a los dibujos de Stolpe, pudo reconstruir los esqueletos tal y como fueron descubiertos. En total, analizó 101 tumbas que representaban a 117 individuos y elaboró un informe de 75 páginas. En él se detallaba la lista de huesos, su estado, edad de la muerte, altura del difunto y diversos criterios de identificación y clasificación. Un auténtico trabajo de médico forense. Muchos de los huesos de BJ 581 desaparecieron. De los 206 huesos que posee un ser humano, menos de 40 han perdurado en el tiempo, pero gracias al examen de los más largos se determinó la morfología del individuo. El esqueleto es muy grande. Es de una persona muy alta, alguien que medía más de 1,70 m. En un esqueleto hay varios elementos que permiten determinar la altura de un individuo. Normalmente, la estimación se hace con los miembros inferiores y suele analizarse el más largo de todos, el fémur. Sin embargo, los dos fémures de BJ 581 estaban incompletos, así que Berit examinó las tibias, que estaban en mejor estado. Los resultados fueron acordes a lo esperado para un hombre de aquella época. BJ 581 medía 1,70 m según la estimación de las tibias, el único hueso largo que estaba completo y bien conservado. Hace 1000 años, los vikingos medían de media 1,72. No eran gigantes, a diferencia de la creencia medieval. En cuanto a las mujeres, pocas veces superaban el 1,60 m. El esqueleto de la tumba BJ 581 era por tanto de un individuo de gran tamaño, el de un hombre. Pero aunque el tamaño de las tibias indicaba que el esqueleto era de un hombre, un detalle intrigó a Berit. Los antebrazos, finos y alargados, presentaban unas características más femeninas. Observando el tamaño, podemos decir que este es de un hombre y este de una mujer. Pero también hay mujeres grandes y altas y hombres bajitos y delgados. Berit, como buena osteoarqueóloga, examinó entonces el único hueso de la pelvis que quedaba, el de la cadera izquierda. Aunque roto en varios trozos, algunos elementos podían resultar claves para determinar el sexo. Los esqueletos de hombres y mujeres presentan numerosas diferencias, pero una muy evidente se encuentra en la pelvis. El arco subpúbico, por ejemplo, es más grande en la mujer. Por encima, el ilíaco es más estrecho en el hombre. Y por último, la apertura de la pelvis es más grande en la mujer. La apertura de la pelvis es más grande y redonda en la mujer que en el hombre. Evidentemente, para permitir el nacimiento de un bebé. Para la investigadora no había ninguna duda. Si sus observaciones eran exactas, el esqueleto de uno de los guerreros vikingos más famosos del mundo no era de un hombre, sino de una mujer. Tras analizar el material, pensaron que quizás se trataba de una mujer. Sin embargo, el hueso estaba muy deteriorado y le faltaba el pubis.
Para confirmar que se trataba de un esqueleto femenino, debía analizar la parte superior del cráneo. Los dimorfismos entre hombre y mujer son numerosos en esa zona. La forma de las órbitas es más redonda y marcada en el hombre. Y las articulaciones musculares tras las orejas y sobre el hueso occipital también son más pronunciadas. El cráneo está muy presente en los dibujos realizados en 1878 por el arqueólogo. Hoy está en paradero desconocido. ¿Cómo es posible que el cráneo de una famosa tumba vikinga haya desaparecido? Este esqueleto se exhumó hace más de 100 años. A finales del siglo XIX, se solía separar el cráneo del postcráneo y se guardaban en cajas diferentes. Así que ha debido guardarse en otra caja. Pero no está en las cajas del archivo. Creemos que está ahí fuera, en algún sitio. Es posible que siga en la colección, pero aún así es un problema. El cráneo sigue desaparecido. La tumba BJ 581 seguiría siendo la de un hombre, un gran guerrero cuyos restos siguen expuestos en los museos de todo el mundo. Casi 40 años más tarde, durante un nuevo inventario, Anna Kielström, responsable del Departamento de Osteoarqueología del Museo de Estocolmo, retomó el informe de Berit Wilkans. La científica llegó a la misma conclusión que su colega en 1975. En su informe, ella llegó a la misma conclusión que yo. Al observar el hueso ilíaco, vi que presentaba todas las características femeninas. Por eso creo que se trataba de una mujer. Lo anunció en un seminario. Y hubo dos reacciones en la sala. Una fue la mía gritando, vaya, muy fuerte. Y la otra fue la de un colega que dijo, es imposible. Creo que esas dos reacciones acompañan a ese descubrimiento desde el principio y siguen haciéndolo. Muchos historiadores no estaban listos para cuestionar décadas de representaciones de guerreros vikingos. El informe fue muy criticado. ¿Es suficiente el estudio de los huesos de un individuo para determinar su sexo tras haber pasado más de 10 siglos bajo tierra? No tardaron en surgir muchas más preguntas. Se rumoreó que las tumbas estaban mezcladas y que era imposible utilizar los restos extraídos. Pero eso no contemplaba la exigencia de un hombre apasionado por su trabajo, Hjalmar Stolpe. En 1871, cuando llegó a Björkö, era un joven entomólogo de 34 años. La isla estaba ocupada entonces por algunos granjeros y su ganado. Esperaba encontrar insectos prehistóricos fosilizados en el ámbar. Pero cuando llegó a la isla y vio todos aquellos túmulos, todos los restos de la ciudad vikinga, cambió de planes. En sus cuadernos podemos leer que ya le intrigaban los restos humanos y los vestigios culturales. Entonces puso en marcha una gran excavación. Durante 10 años se trasladaba a Birka de verano a otoño. Con su equipo exhumó casi 1100 tumbas, dirigiendo el trabajo con un rigor y precisión extrañas para la época. Registró todo cuidadosamente con cientos de dibujos, inventarios y notas. Una mina de oro que aún no ha revelado todos sus secretos. Hjalmar Stolpe fue uno de los padres fundadores de la arqueología de campo sueca. Lo que diferenciaba a Stolpe de sus contemporáneos era su rigor científico y la atención que le ponía a todo. Utilizaban papel milimetrado, usaba reglas, material técnico. Era muy cuidadoso a la hora de transcribir todo lo que descubría. Para mí fue un gran científico porque lo dejó todo en orden, dándonos la posibilidad, más de 100 años después, de volver a sus excavaciones con total confianza para iniciar nuevas investigaciones. Podemos elaborar nuevas interpretaciones a partir de su excelente trabajo de campo. Fue todo un pionero. 150 años más tarde, el rigor de Stolpe sigue legible. Gracias a él, no hay duda de que los huesos estudiados pertenecen a la tumba BJ 581. Fueron marcados escrupulosamente uno a uno con tinta china. Todos los huesos de 581 están marcados con las cifras 581. No es magia, es
ciencia. Una ciencia que, gracias a Hjalmar Stolpe, ha tomado valiosas precauciones. Pero la observación científica siempre deja lugar a la interpretación. ¿Puede un estudio osteoarqueológico, por muy minucioso que sea, revolucionar nuestros conocimientos sobre los vikingos? ¿Es posible que la imagen de esos feroces hombres surcando los mares en busca de oro y esclavos sea solo una fantasía? Si el guerrero de referencia es en realidad una mujer, habrá que revisar décadas de estudios históricos. El mito del guerrero vikingo no depondrá las armas tan fácilmente. Habrá que encontrar otros argumentos para convencer a la comunidad científica. Basarse únicamente en el estudio de los huesos no es infalible. Y necesitábamos estar seguros. Y eso es lo que nos permite la genómica. Fue entonces cuando entraron en juego los equipos de genética de la Universidad de Estocolmo. Su misión, hacer hablar al ADN de BJ581. Un ADN que tras pasar 10 siglos bajo tierra se había deteriorado por la humedad, la temperatura y la acidez del suelo. El suelo de Birka no es bueno para la conservación de los esqueletos. De hecho, en muchas de las tumbas ni siquiera quedaban huesos. Podía haber un diente o un solo hueso, pero el resto se había descompuesto. Hace ya casi siglo y medio, las notas de Hjalmar Stolpe revelaban que muchas tumbas apenas contenían huesos. No estaban muy bien conservadas, faltaban muchos trozos. Por suerte, el esqueleto de BJ581 se libró de ese deterioro. Es un esqueleto muy bien conservado para Birka, con una columna vertebral completa. Tiene todos los elementos que permiten calcular altura, sexo, edad, etc. La buena conservación de los huesos se explica por el emplazamiento de la tumba. Situada en un terreno en pendiente, imposibilita el estancamiento de agua de lluvia, responsable en gran parte del deterioro del resto de sepulturas. Aunque en apariencia los huesos están bien conservados, no ocurre lo mismo con las hebras de ADN contenidas en las células que se destruyeron con el tiempo. A simple vista, parecía un caso fácil. Es decir, había bastante material que parecía estar en buen estado. Así que me sorprendió descubrir que no era así. Durante más de 1000 años, millones de microorganismos, bacterias y hongos prosperaron en la tumba. Sus ADNs se mezclaron con el del esqueleto, haciendo que su huella genética se difuminara con los siglos. En esta tumba en concreto no había mucho ADN. Estaba en muy mal estado y además muy poco era de origen humano. Creo que menos del 5%. Intentamos determinar los orígenes del individuo. Por desgracia, no pudimos recuperar otra información como las hebras de ADN funcionales que determinan el color del pelo o los ojos. Fue imposible con las porciones de genoma viables de las que disponíamos. Para determinar el sexo de un individuo, el procedimiento es sencillo. La mujer tiene 2 cromosomas X, mientras que el hombre solo tiene 1. En cambio, tiene un cromosoma Y. Por lo tanto, solo hay que buscar este último para determinar el género. Encontramos cromosomas X. Buscamos cromosomas Y, pero no los encontramos. Esa persona tenía 2 cromosomas X. No había ninguna duda de que se trataba de una mujer. La prueba genética es irrefutable. El esqueleto de la tumba BJ581 es el de una mujer vikinga. Vivió entre los siglos 9 y 10. En aquella época, en Escandinavia, los vikingos evolucionaron en un mundo rural viviendo de la ganadería, la agricultura, la caza y la pesca. Era una sociedad dividida en pequeñas comunidades, familiares y rurales. La sociedad escandinava era patriarcal, pero las mujeres gozaban de muchas libertades en comparación con sus homólogas cristianas.
Podían heredar, divorciarse y, en algunos casos, elegir a su marido. La autoridad era ejercida localmente por los propios clanes. Eran sociedades donde no había Estado. No había una autoridad suprema que protegiera al conjunto de poblaciones mediante policía o una justicia organizada. La ley no era potestad de un rey o un señor. Se definía en asamblea popular, normalmente sin violencia. Así que, en realidad, tras esa imagen de salvajes, había un gran respeto por el orden. Sin embargo, no todos se beneficiaban de la protección de las leyes vikingas. Gran parte de la población estaba formada por esclavos. En Birka, ciudad donde habitaba la mujer de la tumba BJ 581, había un gran número de esclavos. Encontramos muchas monedas árabes. El famoso dirham islámico, esas monedas de plata. Es muy probable que llegaran a cambio de esclavos que bajaron de nuevo hacia el mar Mediterráneo. En la tumba BJ 581 se encontró una moneda árabe y pesos utilizados para pesar el valioso metal. Si la guerrera estaba enterrada con esos objetos, ¿qué papel jugaba en Birka? ¿Y cuál el de sus congéneres en general? Es difícil hablar de igualdad. Había una especie de reparto de tareas. Los hombres partían al mar a veces durante una estación entera. Cuando el hombre no estaba en casa, alguien debía ocuparse de la granja, la tienda. La mujer también se encargaba de gestionar al personal, es decir, los esclavos que trabajaban en la casa o en el taller. ¿Era comerciante la mujer de la tumba BJ 581? ¿Tenía un taller? ¿Pertenecían las armas a su marido, desaparecido en alguna expedición, o estaban enterrados juntos? Sus restos podían haber desaparecido por la descomposición, al igual que en otras tumbas de Birka. Una de las cuestiones que surgieron a raíz de las interpretaciones de la tumba 581 era saber si había un solo cuerpo o si podría haber un segundo, lo que habría implicado que se trataba de un hombre. De hecho, se han encontrado enterramientos dobles en la época vikinga. La mayoría de las veces se trata de un hombre y una mujer, aunque resulta complicado determinar su relación. Podrían ser una pareja o tal vez uno el sirviente del otro, no lo sabemos. Pero la idea de un doble enterramiento no es descabellada. No son comunes, pero existen. En cuanto a la tumba 581 está muy claro. Stolpe escribió explícitamente que era el único cuerpo de la tumba. Nada sugiere lo contrario. Si observamos los objetos encontrados, todos estaban agrupados alrededor del esqueleto. No había huesos procedentes de otras tumbas. Incluso analizamos el ADN de diferentes partes del esqueleto. Y todos pertenecían al mismo individuo. No hay duda de que fue enterrada sola. Por tanto, solo había un esqueleto. Y era de una mujer. La determinación del sexo no era nuestra única preocupación. Fuera hombre o mujer, se trataba de una tumba muy interesante. Lo que dio fama a esta sepultura tras un siglo y medio fueron sus armas. ¿Pero pudieron utilizarse en combate? Encontrar armas no es tan extraño en la arqueología vikinga. A veces se encuentran en las tumbas, en asentamientos. Sabemos que son objetos comunes. Lo que distingue esta tumba del resto es que no solo contiene armas, sino todas las armas. En efecto, era un auténtico arsenal. Se encontró un hacha de guerra, un cuchillo de combate, 2 lanzas de tipos diferentes, 2 escudos, unas 25 puntas de flecha y una espada. Su análisis podía aportar información crucial sobre la difunta que ocupaba la cámara funeraria. Hoy en día nos fascinan las armas porque son objetos de poder. Si las observáramos, aprenderíamos mucho de las personas que las poseían, que las utilizaban y también de las que las fabricaron. Pueden contarnos historias fascinantes. Las armas vikingas dejaron huella en el espíritu de los pueblos que sufrieron sus asaltos, sobre todo el hacha. Los escandinavos utilizaban mucho el hacha. Eran famosos por sus aptitudes manejándola.
Es un arma rápida y devastadora, concebida para el combate. Es capaz de detener a un caballo o de matar a un adversario de solo un golpe. En la tumba también había 2 puntas de lanza, el arma más común de la Edad Media y una de las más eficaces. La lanza es el arma preferida del dios Odín, el dios de la guerra. No es un arma de lanzamiento, sirve para el combate cuerpo a cuerpo, un arma concebida para el campo de batalla. La lanza tenía la ventaja de ser menos costosa. Los guerreros corrían con todos los gastos a la hora de equiparse. Pero el arma más importante, la más prestigiosa, era sin duda la espada. Utilizada junto con el escudo, requería mayor destreza y entrenamiento. Y también una mano de obra cualificada y extraña para la época. Un simple herrero no puede fabricar una espada de alta calidad. Es algo que escapa a sus capacidades. Las personas que hicieron estas armas eran artesanos y herreros especializados. Esto es el trabajo de un mes, partiendo de la materia en bruto hasta la pieza final. Y sin duda, es obra de numerosos artesanos, cada uno de ellos especializado en una parte del proyecto. Los resultados del análisis de las armas son claros. Se trata de armas destinadas a profesionales que sabían manejarlas. El dominio de una espada así confiere a quien la posee el respeto del pueblo. La espada ocupaba ese lugar porque es un arma cara vinculada a personas ricas e influyentes. Pero también es un arma personal. Poseer una denotaba pertenecer a cierta élite de la sociedad. En la tumba BJ 581 había una espada. No es una espada ornamental. Es una espada que perteneció a alguien que necesitaba una buena arma. Es la espada de un guerrero. Pero ¿en qué medida podemos relacionar los objetos de la tumba con la mujer que la ocupaba? Puede que la respuesta esté en el lugar donde fue enterrada, donde vivió, en Birka. En la isla, cientos de montículos de tierra revelan la presencia de las sepulturas, a veces dominadas por grandes piedras a modo de lápida. A veces ponían piedras sobre las tumbas. Cuando tienen esta forma, sabemos que se trata de la tumba de un hombre. Las de las mujeres tienen forma de huevo, son unas más redondas. No siempre ocurre, pero si tenemos suerte, tal vez encontremos los restos de estas lápidas en forma de huevo. Cuando Hjalmar Stolpe llegó en 1871, fue cautivado por este centenar de piedras. 7 años más tarde, sus hombres excavaron a los pies de una de ellas de más de 2,5 metros de diámetro al nordeste de la isla, a menos de 100 metros de la costa. Pero en sus notas no mencionó la forma de la piedra que fue dinamitada. La tumba 581 es esta de aquí. Si imaginamos esa gran piedra sobre la tumba, resultaría visible desde muy lejos, desde el mar. Aquí no había árboles en la época vikinga, así que debía ser como un punto de referencia para los que llegaban al puerto. Era una cámara funeraria de madera, con una habitación bajo tierra de poco menos de 4 metros de largo por unos 2 metros de ancho. En esta parte había un reborde con 2 caballos enterrados juntos, 2 caballos uno junto al otro. Y aquí estaba la cámara con el cuerpo. Cuando la encontraron, estaba tumbada de lado. Tenía la espada detrás de la espalda. Al menos esa es la posición que tenía cuando fue descubierta. Había un escudo en la parte superior de la tumba, por encima de la cabeza, y otro abajo, cerca de los pies. También había un carcaj y un arco. Todo el equipo de arquero estaba a su derecha. Una lanza en la esquina y otra a su izquierda. Y un cuchillo de combate unido a su cinturón muy cerca del cuerpo. Sin duda,
Estamos frente a la tumba más interesante de todas. De hecho, cuando Hjalmar Stolpe la descubrió, anotó que tal vez fuera la más extraordinaria de todo el cementerio. Caballos, armas, escudos, todo lo necesario para ser un guerrero profesional. Y hoy sabemos que era una mujer. Una mujer en la que es, sin duda, una tumba de importancia. ¿Pero qué rango ocupaba? Decidieron enterrarla en esa cámara funeraria con sus armas y sus caballos. Querían destacar el honor de esa mujer, porque el honor de ella era el honor del grupo. Una tumba no es un fiel reflejo de la vida de un individuo. Es una especie de obra de teatro de formato reducido. Así que todo está escenificado, todo cuidadosamente elegido. ¿Y qué mensaje quisieron dejar sus parientes? Depende de lo vivido por el difunto, de cuáles eran sus convicciones, sus creencias, pero también de los objetivos de quienes le sobreviven. Nadie puede enterrarse a sí mismo. Para descifrar cuál pudo ser la puesta en escena del entierro, los arqueólogos estudiaron la posición del cuerpo, recostado sobre el costado derecho y con las piernas dobladas. En la mayoría de tumbas de la ciudad, los cuerpos estaban boca arriba, pero algunos presentaban la misma característica. Sabemos que la persona enterrada en la tumba estaba sentada en una silla. Tal vez fuera sobre una silla de montar. Que un difunto esté en esa posición le confiere una cierta estatura. Pero ¿cuál es el sentido de esa postura? Si observamos hacia dónde miraban los difuntos en sus tumbas, todos lo hacían hacia la ciudad. ¿Velaban por ella? ¿La protegían? No lo sabemos. Pero algo está claro. Esa posición tiene un significado. Los ritos funerarios vikingos están ligados a su religión politeísta. Veneraban a numerosos dioses. Por eso la Europa cristiana los calificó de paganos. Si hoy le preguntamos a alguien, ¿qué sabes de los vikingos? La mayoría podría responder que cuando mueren van al Valhalla. El Valhalla es el lugar donde los valerosos guerreros caídos en combate son elegidos por las guerreras valquirias para unirse al fuerte de Asgard, donde reina Odín, el dios de dioses. No hay una única manera de llegar al más allá. Puede ser enterrado, incinerado, o ser enterrado con animales, sin animales, con armas, sin armas. Podían enterrar a los muertos o incinerarlos, aunque la incineración era la manera más común de tratar a los muertos en Birka. El entierro era más extraño. ¿Por qué la mujer de la tumba BJ 581 o sus familiares decidieron enterrarla en una cámara funeraria? Solemos pensar en las tumbas vikingas como una especie de máquina para enviar al muerto al más allá. Y probablemente sea el caso de la mayoría. Pero también está la creencia de que no van a ninguna parte, que permanecen en las tumbas. Puede que el difunto viva allí para siempre. Tal vez eso fue lo que ocurrió con la mujer de la tumba 581. Si la difunta debía vivir en esa cámara, frente a la ciudad de Birka, la presencia del arsenal militar plantea preguntas. En cada tumba, los objetos y la forma de colocarlos son muy específicos. Y tal vez también el orden en el que están colocados. Todo está pensado. No tiraban los objetos por un agujero. Todo tiene un sentido. Algunos funerales vikingos podían durar 10 días. Los familiares venían a visitar al difunto y asistían a diferentes celebraciones. Tenemos algunas descripciones de testigos de funerales vikingos y estaban llenos de música, bebidas, banquetes, sexo, drama, incluso violencia. Sacrificaban animales e incluso a veces personas. Uno de esos testigos oculares fue Ibn Fadlan, el secretario del embajador del califa de Bagdad. En el 921 subió por el Volga en compañía de los Rus, los vikingos originales de Suecia instalados en el continente. Tras convivir con ellos varios meses, dejó numerosas descripciones de aquellos vikingos del este. Mencionó principalmente el funeral de un jefe en el cual algunos caballos y esclavos fueron sacrificados. El difunto fue colocado en un barco que sirvió de pira.
A su alrededor fueron colocados sus objetos personales y algunos víveres, cosas que podría necesitar en el más allá. Algunas de las tumbas halladas en Birka estaban abundantemente equipadas. Las mujeres más ricas lucían magníficas joyas. ¿Por qué la mujer de BJ 581 fue enterrada con sus objetos personales y armas cuando otras llevaban herramientas o joyas? ¿Sabía ella utilizar todo ese arsenal de guerrero? Debemos ser prudentes al afirmar que muchas armas en una tumba sugieren estar ante un guerrero. Debemos ser claros, es solo una hipótesis, pero es buena. De lo que podemos estar seguros es de que en el caso de BJ 581, las armas están directamente relacionadas con la persona fallecida. Se trata de esa persona en concreto y de todas sus armas. Es una representación guerrera, un ideal de guerrero. ¿Es un reflejo de su vida? Creemos que sí. Nadie tuvo ningún problema con la interpretación guerrera de la tumba cuando pensábamos que se trataba de un hombre. Y de repente, mucha gente cuestiona esa interpretación al saber que se trata de una mujer. No tiene sentido. Sin embargo, BJ 581 no es la única difunta descubierta rodeada de armas. Y las sagas rebosan de historias de mujeres guerreras. La literatura islandesa y danesa cristiana de los siglos XIII y XIV destacaba regularmente la figura de las guerreras. La cuestión es si esos mitos que hablan de mujeres guerreras en la época vikinga reflejan una realidad de la época o son simplemente leyendas. En las legendarias sagas hay descripciones muy claras de una minoría de mujeres que luchaban en el campo de batalla, como las famosas doncellas escuderas. Aunque son personajes populares, solo son leyendas. Leyenda o no, los hombres llevaban a veces representaciones de mujeres guerreras, prueba de que la imagen de la mujer armada estaba extendida en la sociedad vikinga. Además, las valquirias son mujeres que van en busca de los combatientes más valientes para llevárselos a Odín en el Valhalla. Por lo general, para los vikingos las mujeres estaban relacionadas con la magia y los espíritus. Si querías comunicarte con el más allá, ya fuera con un dios, con los elfos que vivían detrás de tu casa, o con los espíritus de los muertos, debía ser a través de mujeres. Y eso es mucho poder. El descubrimiento del barco de Osberg, en Noruega, ilustra bien el poder que podían tener algunas mujeres. Esta tumba de la primera mitad del siglo IX es una de las más espectaculares y estaba ocupada por 2 mujeres. Las mujeres podían ser reinas o esclavas y tener todos los estatus sociales que existen entre esos 2 extremos, igual que los hombres. Solían controlar el hogar y la economía de la granja. También podían ser comerciantes. Eso les daba mucho poder, porque se trata de ámbitos que aseguran la viabilidad económica de la comunidad. Solemos encontrar llaves en las tumbas de las mujeres, llaves que abren cerrojos. En otras palabras, si tienes una llave, controlas quién accede a las cosas que son lo suficientemente valiosas como para guardarse bajo llave. Y eso es algo importante. En Birka, algunas de las tumbas más equipadas son de mujeres. Una de ellas contiene, como en el barco de Osberg, los restos de 2 esqueletos femeninos sin que conozcamos su relación. Pero, ¿qué sabemos de las auténticas guerreras? ¿Las mujeres participaban también en combates o se trata de leyendas? En los textos existen algunas menciones a mujeres en combate. Hubo una batalla entre los bizantinos y los rus, los escandinavos de los ríos del este. Los rus perdieron y los bizantinos describieron lo que encontraron en el campo de batalla, como las armas y armaduras que recogieron. Hicieron una lista detallada, un inventario, y también encontraron mujeres entre los muertos rus, mujeres con armadura que luchaban junto a los hombres. En Irlanda hay una fuente del siglo XII perteneciente a la guerra entre irlandeses y extranjeros. Esa fuente relata una serie de incursiones vikingas en Irlanda en las mismas fechas que la tumba de Birka. En ella se enumeran los nombres de los comandantes de la flota vikinga. El último nombre de la lista menciona la flota de la Chica Roja. Es una vikinga, capitana de barco y comandante de una flota.
Es algo bastante sorprendente. Así que si las mujeres aparecen en las crónicas históricas, no creo que la nueva interpretación de la tumba BJ581 deba sorprendernos lo más mínimo. Podemos concluir entonces que la mujer de la tumba era una guerrera, una mujer que formó parte de un grupo armado. Los ejemplos de la historia vikinga demuestran que sí. Para interpretar la tumba 581, no necesitamos las fuentes históricas escritas. Sacamos nuestras propias conclusiones en cuanto al alto estatus social de la guerra, basándonos en las pruebas arqueológicas. Es muy importante que la persona esté enterrada con esta espada al lado. Viéndola, sabremos que se trata de alguien que la respetaba y sabía utilizarla. Una persona cuya identidad está ligada al hecho de poseer esta arma. Adquirir el dominio de las armas y las técnicas de combate requiere años de práctica y entrenamiento. Para llegar a ser maestra de armas, la mujer de la tumba BJ581 debió pasar gran parte de su vida preparándose. Ser un luchador y ser un guerrero no es lo mismo. Luchar es exponerte a una situación en la que debes enfrentarte a enemigos que te atacan. Eso te hace luchar. Ser un guerrero es hacer de la guerra tu actividad principal. Tener un estilo de vida y un rol social de guerrero es muy diferente a una lucha puntual. Algunos arqueólogos se preguntaron si una guerrera podría tener las capacidades físicas necesarias para manejar las armas de la época en un campo de batalla y sobre todo la espada. Una espada como esta podría ser utilizada por una mujer. No se necesita una gran fuerza para usarla. De hecho, es equilibrada y ligera. Esta espada es un arma construida para ser manejada con rapidez y precisión junto con un escudo. Por supuesto, se necesita mucho entrenamiento para saber usarla correctamente. Hay que pensar en los espadachines como deportistas de élite. Tenían un modo de vida activo y gozaban de una buena condición física hasta su muerte. Una vida dedicada a la guerra con, inevitablemente, muchas heridas. Esos años de entrenamiento y batallas no dejaron huellas en los huesos de la difunta de BJ581, testimoniando su participación en los combates. No podemos afirmar que fuera una guerrera. Solo podemos decir que fue víctima de violencia. Podemos imaginar la violencia del combate y los entrenamientos. Los golpes sufridos durante el uso de las armas pueden dar lugar a heridas características. Cuando levantas el brazo para intentar defenderte, puedes fracturarte el radio o el cúbito. Es algo que puede ocurrir. Podemos verlo en las víctimas de ataques. Pero ese tipo de fracturas también pueden producirse si te caes con los brazos estirados. Así que, en sí mismas, no pueden usarse como pruebas de combate. Necesitamos más evidencias. Los huesos de los antebrazos de BJ581 no muestran nada. En el caso de BJ581, no vi ningún tipo de fractura en los antebrazos. Esa ausencia de traumatismos puso en duda su participación en combates. Desde este punto de vista, ¿sería ella una excepción con respecto a sus homólogos masculinos mayoritarios en Birka? La presencia de traumatismos provocados por armas en los esqueletos vikingos es relativamente baja si los comparamos con los esqueletos presentes en los cementerios del mundo cristiano.
Esa diferencia puede explicarse por las técnicas de los combates vikingos y la utilización de una temible arma, el drakkar. Su fondo plano y estructura ligera y flexible permitían a los vikingos atravesar mares y océanos y remontar ríos. En función de las circunstancias, del viento y también del efecto sorpresa, se optaba por la vela o los remos. El drakkar aseguraba a los guerreros de expedición una gran facilidad de desplazamientos, rápidos y furtivos. De hecho, los vikingos se desplazaban y atacaban en grupos pequeños. Apostaban por los ataques sorpresa y puntuales para sufrir menos bajas y heridas. Así, durante casi 3 siglos, los vikingos invadieron Europa con sus sangrientas incursiones. Sus comandos se preparaban minuciosamente. Sabían dónde y cuándo atacar. El vikingo tenía un espíritu aventurero. Era osado. Sin embargo, no partía de cualquier manera. Previamente se informaba bien. Conocía bien el mundo que le rodeaba y sobre todo el mundo occidental. Solían atacar durante los actos religiosos, cuando todos, soldados incluidos, se encontraban en los templos. Sus brutales ataques disuadían cualquier voluntad de respuesta. Pero otra razón también explicaría la ausencia de heridas en los esqueletos de las tumbas vikingas. Un valioso e indefenso objeto, sus esclavos. Los guerreros vikingos, famosos por su coraje y su habilidad con las armas, eran medrosos en muchas ocasiones. Eran piratas oportunistas. Penetraban en las tierras a través de los ríos y atacaban a sus adversarios cuando estaban indefensos. Imaginaos un gran barco lleno de vikingos enfadados, capturando esclavos y cogiendo cuanto podían para venderlo en la siguiente escala. Eso no es una batalla, es una masacre. Puede que esas técnicas de combate evitaran que la guerrera de BJ 581 sufriera heridas. Tal vez nunca sepamos en qué conflictos participó, pero su presencia más allá de las fronteras de Escandinavia sí que pudo demostrarse, de nuevo gracias a la ciencia. Es hora de que hablen los dientes de la difunta, o más bien el estroncio, un elemento químico. Asimilado por el organismo a lo largo de la vida, del mismo modo que el calcio, se encuentra en los huesos y dientes. El estroncio es un buen indicador para estudiar la movilidad. Una persona puede provenir de un lugar, ser enterrado en otro y a través del estroncio detectar si estuvo en algún otro sitio. Así se deduce la movilidad a lo largo de su vida. Los dientes constituyen fotografías para determinar los lugares en los que estuvo gracias a los restos minerales contenidos en el estroncio. Las características del estroncio difieren de una región a otra y permitieron detallar algunos desplazamientos de la guerrera. Observando los isótopos de estroncio, ¿qué hemos aprendido de los dientes de BJ 581? Para empezar, parece que creció en el sur de Escandinavia. También sabemos que viajó mucho, aunque no más que la media de los vikingos. Una mujer vikinga convertida en guerrera y que ascendió en una actividad marcial que imaginamos exigente y brutal. Los guerreros formaban parte de una casta de pleno derecho en una sociedad formada principalmente por esclavos y granjeros. Además, los guerreros que partían al mar no eran obligados ni contratados, sino personas que lo elegían libremente. Ella debió elegir esa vida. Se instaló en Birka, una ciudad comercial que debía ser un imán para la avaricia. Birka era exactamente el tipo de lugar que los vikingos atacaban. Eso significa que una ciudad comercial vikinga es igual de vulnerable que cualquier otra. Había murallas, estructuras defensivas, barricadas sobre pilotes alrededor del puerto. Y también había un castro que protegía, defendía y controlaba las actividades comerciales de la ciudad. Para que los comerciantes se sintieran seguros, la ciudad alojaba entre 40 y 60 guerreros en la guarnición, a los pies de la plaza. Entre ellos, había numerosos arqueros en las pasarelas y las torres para mantener a distancia a los intrusos.
Una gran cantidad de puntas de flecha fue encontrada en las proximidades de las murallas, prueba de que la ciudad fue atacada. Uno de ellos en concreto dejó restos arqueológicos importantes. Cuando llegaron los atacantes, subieron por esta colina. Debió haber una lluvia de flechas de un lado a otro. Seguramente entraron por ahí porque ahí se produjeron los combates más violentos. Numerosas tumbas confirman la presencia de arqueros y de una gran diversidad de puntas de flecha. Hay muchas con orígenes y funciones diferentes. La difunta de BJ-581 utilizaba puntas especiales de 3 caras capaces de atravesar las armaduras. En ese grupo de guerreros heterogéneos debía ocupar un puesto de importancia dentro de la guarnición, ya que además de su arsenal, fue enterrada con 2 caballos, animales que solo poseían los dignatarios de alto rango. El hecho de que hubiera tantas tumbas con caballos en Birka demuestra que la ciudad era excepcionalmente rica. Pero de nuevo, la guerrera de BJ-581 se desmarca. Su sepultura contenía 2, equipados con estribos y bocados. Puede que fuera para ayudarla a llegar al Valhalla y a Odín, cuyo caballo tiene 8 patas. Pero el papel que pudo jugar la guerrera en el seno de la guarnición puede precisarse por otro objeto presente cerca de sus restos. Tenía una bolsa sobre las rodillas con fichas de juego y un dado. Y al lado había un tablero. Es extraño ver un juego completo con un tablero. Pero cuando encontramos ese tipo de cosas, sobre todo tan cerca del cuerpo, casi siempre son tumbas de militares de alto rango. Hay muy pocas tumbas de ese tipo en Birka. Algunas tienen tableros rodeados de hierro, pero muy pocas. Y siempre son de personas extremadamente ricas. No lo sabemos seguro, pero probablemente se trate del Nefatalf, el juego vikingo más famoso. Es parecido al ajedrez. Es un juego de guerra donde el objetivo es atrapar al rey. Hay una conexión entre el juego de mesa y la estrategia militar. Puede que también a modo simbólico por haber adquirido el conocimiento de las tácticas militares. Si sabemos que ese juego está asociado a los grandes jefes militares y a la estrategia militar, podemos relacionar esos 2 aspectos con la tumba. Es una de las razones por las que pensamos que esa mujer ostentaba un alto rango. Una guerrera en lo más alto de la jerarquía militar de una ciudad excepcional, como indica el emplazamiento de su tumba en la isla. La cámara funeraria 581 forma parte de un pequeño grupo de tumbas situadas al norte del castro. Sabemos que los que fueron enterrados aquí formaban parte de la élite social de Birka. Pero la arqueología también puede ayudarnos a saber cómo estaba considerada la guerrera al final de sus días. Puede que destacara por sus actos heroicos. Sea como fuera, el pueblo le rindió homenaje dándole un lugar aparte. Se trataba de una mujer de mediana edad, con un gran dominio de la estrategia militar, y fue enterrada aquí, en un lugar destacado, con una piedra gigantesca sobre su tumba para señalar su emplazamiento. Es lo primero que se vería al entrar al puerto de Birka, indicando que se trataba de alguien importante para la ciudad, el comercio y para los guerreros que vivían en la guarnición cercana. Una mujer respetada, sin duda, pero también temida, muy probablemente porque ante todo era una guerrera vikinga. Todas esas historias de violaciones y saqueos no eran solo clichés. Seguramente esa mujer estaba al mando de cosas que hoy en día nos parecerían muy crueles. Tal vez jamás sepamos de qué murió la guerrera de la tumba BJ-581. Un texto menciona la rápida desaparición de Birka a mediados del siglo XI. Puede que fuera debido a una de esas terroríficas incursiones vikingas.
Los historiadores coinciden a la hora de datar el final de la época vikinga en el 1066, tras su derrota en Stamford Bridge a manos de los anglosajones. Unas semanas más tarde, otro descendiente vikingo, Guillermo el Conquistador, se apoderaría de Inglaterra. En menos de 3 siglos, los vikingos dejaron una profunda huella en la historia. Aunque su cultura desapareció debido a su conversión al cristianismo y a su integración deliberada en los países colonizados, dejaron tras ellos un gran legado. Su popularidad sigue sin igual. Una popularidad que ahora tendrá que contar con la impresionante guerrera de Birka. Hace algún tiempo, alguien nos preguntó a Charlotte y a mí si nos gustaría viajar en el tiempo y conocer a esa mujer. Nuestra reacción inmediata fue: no, gracias, creo que debía ser aterradora. No estoy segura de si me gustaría conocerla, pero sin duda me gustaría verla. De lejos, eso sí, creo que con eso sería suficiente. Aunque la veamos de lejos, el viaje de esta excepcional mujer ha dejado huellas que estamos descubriendo hoy en día. El estilo de vida vikingo, sobre todo el de los guerreros, exigía dejar huella en la historia. Así que creo que le hubiera encantado vernos hoy aquí, hablando de ella y de sus logros más de 1000 años después. La historia de la guerrera de la tumba BJ 581 sigue escondiendo muchos misterios. En cuanto a las mujeres vikingas, su historia se empieza a contar ahora.